les bendiga a todos los hermanos que vinieron, que están viéndonos a través de las diferentes redes o las plataformas. Es nuestro deseo que el Señor les esté bendiciendo y agradecer también por la oportunidad o la bendición que el Señor nos da de poder hoy compartir con ustedes lo concerniente a la porción que estamos estudiando en esta semana, que es la porción número 104, donde dice que Dios exige los detalles de la adoración. En este caso, estuvimos viendo también lo concerniente al liderazgo, que fue más bien de lo que trataba la descripción de la porción. Y vamos a estar basando lo que vamos a estar debatiendo o conversando en la mañana de hoy. Va a estar utilizando el texto base o texto áureo, va a ser en Mateo 21, del versículo 1 al 27. Estoy utilizando el capítulo completo de Mateo 21. Y de manera de paréntesis, vamos a resaltar precisamente algunos detalles que van a, digamos, ir enfocado o marcando ese comportamiento especial o ejemplar que debe tener un liderazgo, en ese caso a la manera que Dios lo exige. O sea, esos detalles en la adoración, como Dios va a dar ciertas pautas para que nosotros copiemos de ahí lo que incorporemos en nuestra vida. Para eso, como les estaba comentando en la porción, como habla del liderazgo, en la semana cuando yo reflexionaba acerca de este tema y las diferencias que existen entre los diferentes tipos de liderazgo, ya sean seculares o en la iglesia, a pesar de que muchos de ellos van a, digamos, tener muchas cosas en común, el liderazgo en ese caso en la iglesia o en la vida secular va a ir marcado por ciertas cosas que se parecen, no va a ser lo mismo, por el simple hecho de que el fin va a ser diferente. O sea, el liderazgo en la vida secular tiene un fin que va a ser mucho, o sea, va a dictar de el liderazgo que un siervo de Dios, en ese caso en la iglesia, busca. O sea, de ahí podemos establecer ciertas diferencias y podemos sacar algunas conclusiones al respecto. Hoy, o sea, como les decía, estaba yo analizando este tema, pensando en muchas de las cosas, y me venía a la mente un himno, digamos, podemos decir antiguo, que me gusta mucho. De hecho, cuando estábamos trabajando acá, muchos de los jóvenes, probable que algunos de ellos se acuerden, fue un himno que utilizamos como lema para el grupo de jóvenes, que es el himno número 275, Lo debes compartir se llama, un himno muy bonito. Y, o sea, lo que me venía a la mente era esa primera estrofa del himno, que, bueno, me tomé la tarea de imprimir aquí la letra, no se lo voy a cantar, o sea, yo sé que canto muy bien, pero se escucha mal, y ya sé que muchos quisieran que yo lo cantara, pero solamente voy a leer parte de la letra, que fue algo que me llamó mucho la atención, que Dios puso en mi mente para que a raíz de eso estuviera como dándole vuelta y estudiando este tema, porque tiene mucha relación con lo que vamos a hablar en el día de hoy. La estrofa dice, bueno, o la letra en este caso de este himno dice: con una sola chispa se enciende un fuego, y los de alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. El himno está muy bonito, se lo dejo, o sea, una especie de regalo para todo aquel que quiera escucharlo, aprendérselo, cantarlo. Está muy bonito, tiene una enseñanza muy bonita. Pero bueno, no es de ese himno precisamente lo que quiero yo hablar en esta mañana, sino de cosas que pasaron cuando Dios puso en mi mente esa la letra de este himno. Enseguida yo me puse en el trabajo, conecté mi teléfono, puse la música y sabe que siempre pasa esto en YouTube, que te salen los anuncios y demás. Y hubo algo que me llamó la atención cuando yo estaba en este análisis, analizando la letra del himno, y fue algo referente a estos líderes motivacionales o que están buscando la manera de ver cómo lideran a grupos y demás, y o sea, algo bien repetitivo de diferentes personas, de diferentes maneras, cómo tratan de llamar la atención del público o de las personas para que ya sea en un tema de real estate o la inmobiliaria o algo así, o cómo ser una persona que tenga
que pueda, digamos, hacer negocio exitosamente y cosas de este tipo. El punto de ello más bien es como tratar de venderte esta idea de que tú vayas a su webinar y demás, o sea, todo terminan en lo mismo. Veas, regístrate en tal página y demás y demás. O sea, ¿cuál es el punto de ello? Eso fue una de las cosas que me salía y yo me ponía a analizar todo aquello y analizando también la letra del himno, no me podía quitar de la mente lo que hacemos nosotros o el incentivo de las velas, en este caso en la fiesta que celebramos de la dedicación o de Hanukkah, cuando utilizamos ese ayudante, el shamash, para encender las velas. O sea, con una sola chispa se enciende un fuego, las demás se van calentando y se van prendiendo y se van perdiendo, y al final, o sea, todo este panorama de cómo una se va contagiando, pero hay una lucecita o una chispa primero que encendió a una. Ahí es donde está el punto de ese liderazgo que Dios quiere para nosotros. O sea, cómo nosotros vamos a contagiar a otras personas, no buscando ese fin donde nosotros queremos llegar a un fin, ya sea, en este caso que les ponía de ejemplo acerca de los líderes y su webinar, sino que o sea, la manera, digamos, de alcanzar a esos demás para que se enciendan con ese deseo y esa búsqueda de agradar a Dios, en ese caso, de buscar y servir a Dios. Este va a ser una de las cosas que vamos a estar tratando en este día. Pero, o sea, también vamos a estar tratando o sea, algunas de las características que debe o que debería tener uno de estos líderes. En este caso, yo me ponía, cuando estudiaba, decía, bueno, ¿qué características son las que tiene que tener un líder? Cuando leía las porciones, me ponía yo a buscar esas características que debería tener un líder, digamos, a la manera que Dios pide. O sea, me establecía como una especie de relación para ir buscando y aprendiendo, para incorporar en mi vida, no porque uno quisiera que, digamos, personas siguieran a Dios, sino para ver de qué manera uno puede ayudar en eso mismo que le comentaba hace un rato, de tratar de que otros se enciendan y que otros puedan servir a Dios de la misma manera que nosotros lo hacemos. O sea, es como establecer una especie de patrón donde yo pueda mirarme, que yo pueda copiar ese patrón y todas esas personas que ven que yo sigo ese patrón, o sea, sientan la necesidad o el deseo de seguir ese mismo patrón. En este caso, para descubrir estas características, estaremos utilizando como patrón al único patrón que es digno de imitar, que en ese caso es el de Jesús o de nuestro Mesías, de Yeshua HaMashiach, que es el único patrón de, valga la redundancia, de, digamos, digno de seguir o sea, la manera de imitar su forma de vivir. Y para eso estableceremos también una comparación o una relación, digamos, establecer entre el comportamiento de nosotros como seres humanos, o sea, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, y con aquellas cosas, el comportamiento de Jesús cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra, la manera en la que Él vivió, en la que se comportó. Vamos a estar estableciendo esa comparación para poder entender o para poder, digamos, descubrir esas características que estaba yo mencionándole. O sea que entonces en este caso estaremos exponiendo o utilizando dos personajes también de los que estuvimos viendo en las porciones, o sea, dentro de las porciones que tocaban para la semana, escogí a dos personas de las que se menciona en estos relatos bíblicos para, digamos, representar en ese caso a nosotros, o sea, los seres humanos, y poder comparar con esas acciones que Dios iba para poder entonces contrastar o, digamos, ver a través de ese patrón como el paralelo, digamos, de esas características que existen en un siervo de Dios digno a imitar. Y entonces para eso vamos a buscar ahí en el libro de Mateo, capítulo 21, vamos a estar tratando esto. Y entonces, como les decía, en el día de hoy le estaremos hablando de algunas de esas características que un líder a la medida de Dios debe tener. La primera característica en un líder a la medida de Dios es que siempre habla con la verdad y sin engaños. Para eso vamos a estar mirando ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 21, versículos del 1 al 7. Voy a estar aquí utilizando la versión textual, 4. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé
al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y voy a saltar de aquí al versículo 6 y al versículo 7. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino. O sea, esto es una historia que es bien conocida, o muy conocida por muchos de nosotros, lo que pasó allí cuando, o sea, previo a la entrada triunfal, el por qué. Pero bueno, no este es el punto que quiero resaltar aquí. Lo que quiero resaltar aquí es algo que tiene que ver con 2 verdades que van a estar manifestándose en ese momento. O sea, como les decía aquí, que la primera característica en un líder a la medida de Dios es hablar siempre con la verdad y sin engaño. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que pasó con Jesús y sus discípulos. ¿Y por qué lo resaltaba? Primero, porque como lo veía aquí en el versículo 6 y 7, dice que sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino. O sea, aquí, ¿qué nos trae de manifiesto esto? Que ellos fueron y vieron que lo que Jesús le había dicho, como mismo Jesús les dijo, van a entrar a la ciudad y ahí van, o sea, entrando a la ciudad se van a ver esta situación. Un asna amarrada y un pollino, lo van a traer. O sea, esto se cumple, se ve de manifiesto como Jesús le había dicho. No porque Jesús había pasado por allí, había visto el animalito amarrado. No es que eso, Jesús sabía que eso estaba ahí. En su inmensa, digamos, sabiduría, él lo conoce todo, sabía que eso iba a pasar. Pero lo segundo interesante es, o sea, estas 2 verdades. Esa es una de las verdades que se confirma de esta manera, que los discípulos trajeron el asna y el pollino, porque bueno, eso es lo que describe en los versículos. Y la otra que está, digamos, es la parte donde se da, digamos, cumplimiento a una profecía hecha por Zacarías. En Zacarías 9:9 está el versículo, donde dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. O sea, que los discípulos no solo fueron, encontraron y trajeron el asna, como Jesús le había dicho que, o sea, que hiciera, sino que de la misma manera en que ellos hicieron esto, era para dar cumplimiento a esta profecía o sea, que este mismo Dios, Jesús, había hecho, o sea, a través de Zacarías, lo había profetizado hace mucho tiempo. O sea, esta es otra verdad que se cumple acá cuando Él va a entrar a Jerusalén montado sobre este asno. O sea, que aquí podemos ver estas 2 verdades. Y eso nos demuestra a nosotros que, bueno, a pesar de que nosotros sabemos de que Jesús es la verdad pura, es una manera de demostrar cómo en Él, como líder, se cumplen estas cosas de hablar la verdad, de siempre hablar la verdad. Para reafirmar esto, les voy a invitar a que busquen también aquí en el capítulo 27 del libro de Job. O sea, en ese caso va a ser el capítulo 27a, para lo que utilizan la Biblia textual, versículos 3 y 4, que dice, o sea, aquí está pasando una situación con Job, como les decía, por eso íbamos a estar comparando a Jesús con Job y Juan el Bautista, pero en este caso vamos a estar utilizando a Job. Dice: mientras tenga aliento, el hálito de Elohá en mis narices, mis labios no hablarán perversidades, ni mi lengua proferirá engaño. O sea, hablar la verdad es algo característico en un líder que sigue la voluntad. O sea, un líder para Dios, una persona dedicada al servicio a Dios, una persona que lidera en el servicio a Dios, siempre en su boca solo hablará, o sea, cosas que son verdad. No va a hablar, no va a andar buscando el engañar a otra persona. El engaño no debe estar en su boca. O sea, este es el punto. De esta manera vemos cómo, sabemos que a Job se le describe como una persona justa, en este caso, incluso también a Juan el Bautista se le compara con una persona justa. O sea, y esto nos demuestra a nosotros que precisamente la verdad es algo que caracteriza a un líder de esta categoría. Por eso es algo que nosotros tenemos que imitar. Y entonces, digamos, para ponerlo en el contexto de nosotros, imagínese usted que nosotros en nuestra casa, o sea, con nuestros hijos, en el andar diario, en el laborar diario, que nuestros hijos descubran que nosotros le mentimos a una persona en un asunto determinado. O sea, que ellos descubran esa mentira en nosotros. ¿Cuál sería su reacción cuando nosotros vengamos tratando de enseñarle a ellos que siempre tienen que hablar con la verdad, que siempre tienen que decir la verdad? ¿Cuál sería su reacción? O sea, sería algo que, digamos, desboronaría
toda confianza o todo, digamos, eso que atrae a ellos a copiar de nosotros, a seguir, a imitarnos nosotros en ese caso. O sea, qué frustración en ese caso sería cuando nuestros hijos descubren que nosotros mentimos a otra persona. Eso es sin contar de que en nuestros labios no debería haber engaño o mentira. O sea, que siempre tenemos que hablar la verdad. La segunda característica en un líder a la medida de Dios es que siempre actúa legítimamente o con integridad. Actuará con un comportamiento íntegro, aferrándose a la justicia, haciendo lo correcto y no se deja influenciar ni por la presión social, ni por otra corriente, ni por cualquier tendencia. Y para eso vamos a estar leyendo aquí en el capítulo 21 de Mateo, versículo 3, donde dice: y si alguien os dice algo, diréis, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Actúa en este caso según la justicia porque no se roba, o simplemente es la manera en la que Dios, o sea, Jesús le está diciendo a estos discípulos cuando iban a buscar el asna, el burrito, o sea, no simplemente le dijo, vayan allí, desamárrenlo y llévenselo. O sea, recordemos que en este tiempo un burrito o un asna era algo, digamos, importante para una persona. Podríamos decir que sería, podríamos decir como el Ferrari de nuestros tiempos o la camioneta con la que alguien trabaja. Creo que el asunto de la camioneta va a ser un poco más entendible. ¿Por qué? Porque las personas lo utilizan para trabajar o tener, digamos, un propósito específico. En este caso, la manera en la que Dios, en este caso Jesús, actúa de una forma íntegra es diciéndole a sus discípulos, vayan allí, desátenlo, y la persona que esté cuidando le va a preguntar, porque, o sea, nadie deja, digamos, una camioneta en un lugar y simplemente se va, la deja abierta para que cualquiera la use. No, todo el mundo, el que tiene una propiedad de algo, siempre está al pendiente de ella. O sea, yo hablo en este caso de mí, yo siempre estoy pendiente de mis cosas, o sea, que no se me pierdan porque tiene un propósito específico. En este caso, no creo yo que la persona que el dueño, digamos, de ese, y digo dueño, sino la persona que poseía este animalito, lo había dejado simplemente ahí. O sea, requería de que le dijeran para qué. Por eso es que aquí en el texto no se aclara y le dice, el Señor los necesita. O sea, se lo van a decir que el Señor los necesita y que se lo devolverá. Aquí también entra algo interesante, y es que, o sea, yo pudo haberlo simplemente dicho a los discípulos, búscame el burrito y listo. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, es dueño del universo. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Pero se dio a la tarea de, digamos, enseñar a sus discípulos, en este caso, de cómo tratar o cómo lidiar con integridad en ciertos asuntos. Cuando necesitas algo, necesitas pedirlo, necesitas preguntar a la persona si lo puede utilizar. Y eso tiene una enseñanza muy grande también para nosotros, en este caso para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque imagínense que cosas pequeñas, en este caso, por ejemplo, cuando un hijo suyo o una persona pequeña, digamos, viene con un lápiz que usted no se lo compró o que se le encontró en la escuela o que simplemente vino con un lápiz. O sea, nuestro deber en ese caso, para enseñarlo a ellos, es preguntarle de dónde salió ese lápiz y poder explicarle a ellos por qué. Porque esos detalles pequeños que van a ir, digamos, creando hábito en ellos de que eso es normal. Y pueden terminar, ya saben, metiéndose en un problema o robándose algo mucho más grande y tal vez no le va a parecer mal. ¿Por qué? Porque si nosotros no pusimos freno a nuestros hijos y les dijimos, mira, esto no se hace porque esto va en contra de lo que Dios considera un comportamiento íntegro, o sea, simplemente tenemos que desecharlo. O sea, por eso es que es algo importante para nosotros como comunidad a la hora de enseñar a nuestros hijos, porque muchas veces como que lo pasamos por alto. Y eso se puede convertir en un problema grande cuando los niños van creciendo y crean ese tipo de hábitos, en ese caso con respecto a lo que tiene que ver con el robo. Y no solamente, o sea, me refiero a lo del robo, sino que hay otros hábitos también que debemos de enseñarlo. O sea, que tienen que ver con la integridad de la persona basado en lo que dice la Biblia. Y también para eso vamos a ver otro texto aquí que está en Job, capítulo 27, en el versículo 5 y 6, que también nos va a reafirmar esto mismo que estamos diciendo acerca de la integridad. Dice aquí en el capítulo 27, de los versículos 5 y 6 de Job, dice, lejos de mí que os dé la razón. O sea, aquí está él dialogando
con sus amigos. Dice, hasta que me expire, mantendré mi integridad. Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no me reprochará mientras vivo. O sea que aquí Job se está aferrando a esa justicia que él llama su justicia, pero no es una justicia que él se inventó. O sea, esa justicia que él ha recibido o que él ha incorporado de las cosas que ha aprendido de Dios. Por eso es que él se aferra de esta manera y dice, bueno, no me voy a soltar de aquí. O sea, estos son los parámetros que Dios me dio, las cosas donde yo, digamos, he fundado mi vida, no los voy a soltar, digamos, para hacer otra cosa. O sea, yo mientras viva estoy aferrado a eso. O sea, ¿qué nos muestra esto? Que nosotros tenemos que estar como líderes en nuestras congregaciones, tenemos que estar aferrados a esos patrones de integridad que Dios nos ha dado a través de su palabra. Estar aferrados a Él, enseñarlo a nuestros hijos para que ellos también puedan aferrarse a ellos de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Y aquí en Mateo 3, versículo 15 también se manifiesta de otra manera, donde dice, pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Aquí está hablando acerca, bueno, todo lo que leyeron las porciones, está tratando acerca de el bautismo. Cuando viene Jesús a bautizarse y, como le decíamos, estos patrones de integridad que implica el aferrarse a la justicia de Dios, el estar todo el tiempo teniéndolo presente, este era uno. O sea, había una enseñanza también grande detrás de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Qué no estaba haciendo? Bueno, es necesario que una persona se arrepienta, es necesario que una persona se bautice, que era lo que Juan el Bautista en este caso estaba anunciando, y Jesús vino simplemente a cumplir con esto. Entonces Juan, entendiendo quién era el Mesías, bueno, creo que esto todos lo entendemos y algo que es bien claro, pero bueno, quiero recalcarlo también, ¿por qué? Porque tiene una importancia sumamente grande, es el hecho de aferrarnos nosotros a esa justicia. Dice, es necesario y nos conviene a nosotros, o sea, a Juan para que lo entendiera y a él también para cumplir con toda justicia, como dice en otro pasaje, que él fuera bautizado de esta misma manera. La tercera característica en un líder a la medida de Dios es que siempre es celoso por las cosas de Dios. Y esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que, y no estoy hablando de ese tipo de celo, o sea, el celo de amistad o de que se tiene por algo, estamos hablando de un celo específico. Y esto vamos a estarlo viendo lo referente a lo que dice en Mateo, lo que pasó cuando Jesús vino al templo y viró la mesa de los cambistas, es este tipo de celo. O sea, para que no se malinterprete. O sea, que un líder no tiene que ser celoso, sino tener celo por las cosas de Dios. Por eso es bueno aclararlo. O sea, esta tercera característica es siempre es celoso por las cosas de Dios. Y vamos a ver qué dice Mateo 21, del versículo 12 al 13, y también voy a leer el 15. Se lo voy a dejar de referencia, pueden leer, o sea, después en sus casas, todo el pasaje. O sea, no voy a estar leyendo todo para no hacerlo tan extenso, pero sí es necesario aclarar y poder ver para poder entender todas estas características y poderlas incorporar. Dice, y Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones. Creo que está más que claro y entendible el por qué Jesús hizo esto. O sea, el celo que él sentía y muchas veces uno como que trata de entender esto y es difícil poderlo comprender, digamos, en la magnitud en la que pasó. Porque imagínese usted que usted llegue a su casa y que, porque bueno, era la casa de Dios, en la casa de él, de Jesús en ese caso pudiéramos decir, y usted ve que el diseño para lo que se había creado, el tabernáculo, en este caso el templo, había sido cambiado y allí tenían tremendo negocio y estaba este que vendía y que engañaba al otro y que no sé qué. Imagínese usted la frustración en ese caso que sentiría Jesús, en ese caso como ser humano, cuando él vio que no era para aquello que estaba diseñado. O digamos la rabia con la que pudo haber actuado en ese caso, cuando digamos que viró todo aquello y abrió la caja y soltó paloma y tiró todo para el piso. O sea, es algo que es bien, o sea, cuando uno lo ve de esta manera, es algo que es bien impactante. Pero ¿qué provoca esto?
es precisamente el celo que él tenía por lo que representaba, digamos, la casa de Dios. O sea, qué era lo que esa casa representaba y para qué se había diseñado y en qué la habían convertido. Y por eso es que él siente este celo y actúa de esta manera. O sea, ¿qué nos enseña a nosotros? Y entonces, aquí voy a leer entonces el versículo 15, encima de todo esto que estaba pasando, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y está hablando aquí acerca de las personas, los ciegos y los enfermos que trajeron y fueron sanados ese día, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron, y le dijeron, oye, ¿qué dicen estos? Jesús le dice, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y lactantes, perfeccionaste alabanza? O sea que encima de Jesús venir al templo y ver en lo que habían convertido, en este caso el templo, para lo que había sido diseñado y en lo que ellos lo habían convertido, todo esto encima de ellos se enojan contra Jesús cuando Jesús sana a los enfermos y vienen como a reclamarle a Jesús por lo que él estaba haciendo. O sea que esto no solamente va a provocar a que Jesús, digamos, en ese celo que él tiene por las cosas que tienen que ver con él o con Dios en ese caso, que va a exponer, digamos, a estas personas que se rebelan en contra de ese diseño que había. O sea, de lo que él había diseñado para el templo. Ese celo va a provocar que él lo exponga y que reaccione de una manera diferente. Y para poder, digamos, afirmar, y bueno, aquí el versículo también 17, interesante, dice que, o sea, dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania y pasó la noche allí. O sea, que fue algo como que él no pudo contenerse. O sea, lo provocó a tanto el celo por las cosas de Dios que no pudo, digamos, no quería ni debatir con esta persona, que lo único que estaban haciendo era ir en contra o rebelarse en contra de las cosas que Dios había diseñado y de la manera en la que él estaba obrando. Para poder ver esto también, vamos a buscar aquí en Mateo capítulo 3, versículos 7 al 12. Y también les dejo la referencia para que puedan en su casa luego comprobar esto que estamos viendo aquí. Dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos acudían al bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí está hablando, en este caso, Juan el Bautista, haciendo referencia a algo parecido. O sea, este celo que él tenía por las cosas de Dios, por el ministerio que Dios le había entregado a él, que era, digamos, proclamar y anunciar el arrepentimiento al pueblo de Israel por lo que iba a pasar. O sea, como dice uno de los versículos, dice, allanar, o sea, que viene alguien después de mí y por eso estoy como preparando el camino. ¿Ves? Entonces, ¿a qué estaba llamando él? Y entonces vemos cómo cuando se acercaban estas personas, los grupos o los diferentes grupos de fariseos que venían, no porque sentían la necesidad de hacer teshuvah, de hacer ese cambio, de venir y arrepentirse de sus caminos, sino que venían como, digamos, a espiar, o estar mirando, estar husmeando, estar hablando por detrás de lo que en ese caso Juan estaba haciendo. Por eso es que él, en ese celo, digamos, lo expone y, digamos, no podemos decir ataca, pero sí dice esta palabra en contra de ellos. Y sí podemos decir que le hace una especie de bullying. ¿Por qué? Porque precisamente después de esto les va a explicar qué es lo que va a pasar con ellos si no se arrepienten. Y es lo que dice aquí en el versículo 12. Dice, y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, esta persona a la que él está llamando generación de víboras, que está diciéndole que quién lo enseñó a ellos a huir de la ira del Dios venidero. O sea, le está diciendo, lo que hay para ustedes es hacha que va a cortar sus raíces y van a ser echadas en el fuego. O sea, él está llevándole ese mensaje. Más bien, o sea, no es un ataque, sino que le está advirtiendo de lo que va a pasar con ellos. Y esto es todo provocado por ese celo que él tiene por las cosas de Dios, o por ese ministerio que a él le fue entregado. O sea, esto también nos pone de manifiesto que esta es una de esas características que un líder debe tener siempre presente, que debe ser celoso
por las cosas de Dios. Y esto se pone también de manifiesto en el círculo social donde nosotros vivimos. Por ejemplo, digamos, muchas veces la dejadez con que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras amistades tienen con respecto a las cosas de Dios, o sea, que le importa ir a la iglesia, le importa leer la Biblia, le importa buscar de Dios. O sea, nosotros tenemos que ser provocados a celo por las cosas de Dios y llamarlo a ellos también a, digamos, hacer un paro, a alertarlos de lo que le puede pasar a ellos, porque a nosotros no fue dado este ministerio. O sea, a nosotros no fue dado el encenderlo a ellos para que ellos también se conviertan en patrones para otros a seguir. Porque ese es nuestro trabajo aquí en la tierra. Es poder que nosotros seamos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para otras personas. Y que al mismo tiempo que esas personas sean testigos a otras personas. Y que de esa manera se vayan multiplicando y multiplicando. Y como mismo hablamos al principio acerca de esa chispa que enciende un fuego y se va calentando todo alrededor, que nosotros seamos de esa misma manera. Por eso es bien importante que nosotros, ese celo que tengamos por las cosas de Dios, nos lleve también a advertir, a hablarle a la persona acerca de las cosas que no están bien, esas cosas que a la luz, sobre todo en todos estos movimientos que hay, de todas estas locuras, que todas las tendencias que existen hoy en nuestro país y en otros países, acerca de cuestiones de género, homosexualidad, de las cosas que llaman buenas, que no son tan buenas, y todas estas cosas debemos hacer un alto nosotros y decirle a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos, hablarle cuál es la verdad y cuáles son los patrones que Dios ha marcado para que ellos puedan seguir y puedan tener, digamos, un respaldo para poder, digamos, transmitir a sus hijos o a otros familiares y que puedan también ellos entender todo esto. Porque toda esta tarea recae sobre nosotros, en ese caso como líderes y como, en este caso, líderes al servicio de nuestro Dios. La cuarta característica en un líder a la medida de Dios es que siempre actúa con sabiduría. Y en este caso, o sea, no es que solo actúa con sabiduría, sino que actúa con sabiduría o busca esa sabiduría que viene de Dios. Y para eso vamos a buscar aquí lo que dice en Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. Dice, cuando entró en el templo, está hablando de Jesús, dice, mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os preguntaré un asunto. Si me respondéis, yo también os diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces razonaban entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. O sea, en este caso, el actuar con sabiduría no es solo cuando sabemos callar o responder. En ese caso es cuando hacemos toda esta cosa midiendo no solo el momento o la situación en la que se está, sino que se es capaz, en este caso, de proyectar situaciones futuras y reaccionar de acuerdo a ese momento. O sea, eso es lo que, en ese caso, actuar con sabiduría. Y es bueno recalcar aquí que, bueno, estamos hablando que Jesús, o en este caso Dios, bueno, Dios, en este caso Jesús, es, digamos, la fuente de sabiduría y por eso Él sabe cómo actuar, sabe cómo responderle. Unas veces vamos a ver que Jesús responde de una manera tangente, o sea, intangible, le da una respuesta fuerte, otras veces calla, otras veces más flexible. ¿Por qué? Porque Él siempre va a actuar de una manera sabia. O sea, Él es la fuente de sabiduría. Y en ese caso, vendría siendo como, por ejemplo, nosotros, cuando, o sea, en el caso de nosotros, Dios iba a actuar con esa sabiduría, como cuando nosotros, digamos, en una noche sin corriente, no está el asunto este allá en Cape Coral, o en Cuba, digamos, que se va mucho la corriente, muchas personas conocen o saben lo que es la visión nocturna. En ese caso, para Jesús, hablar con sabiduría vendría siendo lo mismo que nosotros caminar en una noche oscura por un lugar, un terreno irregular con visión nocturna.
O sea, él podía prever cosas futuras, de la misma manera en que nosotros podemos ver, digamos, con claridad a través de la noche, dónde hay un obstáculo, con qué podría chocar, con qué puedo crear un problema, cómo me podría caer. De esa misma manera, Jesús estaba respondiendo. ¿Por qué? Porque para él, como él lo conoce todo, y él es la fuente de sabiduría, él podía ver cuál era la intención que ellos tenían. O sea, qué era lo que andaban buscando. Y por eso él le responde de una manera o de otra. También podemos ver aquí en Mateo 3, versículos 13 y 15, cuando Jesús vino a ser bautizado, también Juan en ese caso trataba de impedirle, diciendo, no tengo necesidad de ser bautizado por ti. Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti. Le decía en ese caso Juan a Jesús, y tú vienes a mí, y aquí está la parte interesante también. Ese y tú vienes a mí, hay mucho encerrado en esa frase. O sea, Juan sabía a la persona, o sea, cuando vio a Jesús que venía a ser bautizado, él simplemente trató de impedirlo. ¿Por qué? Porque él sabía con quién estaba hablando. Él sabía que estaba hablando con Dios en persona. ¿Ves? Él sabía que Dios no necesitaba arrepentirse de nada, pero tenía que cumplir con esa justicia de la que hablábamos al principio. Y entonces cuando él le dice, tú vienes a mí, lo que está diciendo es, o lo que yo veo en este caso aquí, es la manera en la que Juan, digamos, asume, digamos, de una forma sabia, esa parte donde uno viene con humildad y uno reconoce que delante de Dios es nada. O sea, que por mucho que uno esté haciendo, por mucho que uno sabe, entre más, digamos, uno aprende y estudia, se da cuenta de la necesidad que tiene de recibir más de Dios, en ese caso de la sabiduría. Por eso le decía, es esa manera en la que con humildad él le dice, tú vienes a mí si yo soy nadie. O sea, tú eres la fuente de la sabiduría. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Por qué tú vienes a mí? No, yo no te puedo bautizar. Y me viene a la mente también el caso de Pedro cuando le fueron a lavar los pies. Esa misma humildad con la que él, no, Señor, yo no voy a dejar que tú me laves los pies. Y cuando Dios le dice, no, es necesario que yo lo haga así, porque es necesario que se cumpla esa justicia. O sea, él simplemente con la sabiduría que recibe de poder entender o sea, esa enseñanza que Dios le está dejando, de cómo él tiene que multiplicarse, de que otros van a imitar ese ejemplo de Jesús, él lo recibe. ¿Ves? Y entonces simplemente lo deja o lo bautiza en ese caso. Y como dice aquí, dice, deja ahora porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó, o en ese caso lo bautizó. O sea, esa humildad y el reconocer que nos falta mucho por aprender es parte de esa sabiduría. Y también quisiera regalarle un versículo que me llamó mucho la atención y es acerca de Job, en ese caso, o no solamente de Job, sino ese capítulo 28, que viene uno de los últimos que se trataba en la porción de esta semana, el capítulo 28 de Job, donde se hace un halago a la justicia. Y vieron 3 versículos que me gustaron mucho y quisiera regalárselos, porque tienen que ver con esto último que estamos tratando acerca de la sabiduría, o de nosotros como seres humanos, buscar esa sabiduría que viene de Dios. O sea, que no se encuentra en cualquier lugar. Y aquí es bien interesante lo que dice. Dice el versículo 20 del capítulo 28. ¿De dónde pues proviene la sabiduría? ¿Y cuál es el lugar de la prudencia? Dice el versículo 23. Dios conoce el camino de ella y sabe el lugar donde se halla. Y el versículo 28 dice, he aquí, el temor reverente es la sabiduría y el apartarse del mal, la prudencia. O sea, a manera de conclusión, que el Señor nos ayude y nos guíe en nuestro esfuerzo por alcanzar la estatura de ese varón perfecto a la medida de que Él lo ha diseñado. Y que seamos como esa chispa que enciende un fuego, como hablamos al principio, que podamos servir de ejemplo y que contagiemos a otros a vivir según ese único patrón que representa para nosotros ese patrón de vida que es el único que es digno de imitar, que es Jesús. Que Dios les bendiga en esta noche.